¿Alguna vez has sentido ese peso invisible, como si el mundo se estuviera desmoronando a tu alrededor, pero aún tuvieras que seguir adelante, como si nada estuviera pasando por dentro? Esa sensación de estar abrumado, sin que nadie lo sepa, sin que nadie lo vea. Si alguna vez has pasado por algo así, tal vez la historia de Levi Ackerman sea más que solo una historia de anime para ti. Soy Víctor, psicólogo, y hoy vamos a entrar en la mente de uno de los personajes más intensos, complejos y silenciosos de todos los tiempos, Levi, de Shingeki no Kyojin, Ataque de los Titanes. Aquí no vamos a hablar solo de titanes o batallas épicas. Vamos a hablar sobre ansiedad, trauma y cómo esas fuerzas invisibles pueden moldear nuestra vida, y, lo más importante, cómo podemos aprender de eso. ¿Y por qué Levi? Bueno, él es más que un soldado invencible. Él es el reflejo de la lucha interna que muchos de nosotros enfrentamos todos los días. Él esconde sus emociones, como muchos de nosotros, no porque sea insensible, sino porque el miedo de ser vulnerable parece más fuerte que el deseo de conectar. Y tal vez sepas exactamente lo que es eso. En el ambiente hostil y devastador de Shingeki no Kyojin, la incertidumbre sobre el futuro es una constante. El miedo de no saber qué viene después es palpable, no solo para los personajes, sino para todos los que miran. Y no sé si lo has notado, pero ese mismo miedo está aquí, entre nosotros, hoy. ¿Recuerdas el 2020? La pandemia nos trajo a todos una sensación de incertidumbre que, por mucho tiempo, parecía solo existir en el universo de los animes. La ansiedad se expandió como una sombra silenciosa, y todo ese miedo a lo desconocido que vemos en los personajes de Shingeki no Kyojin no parecía tan distante, ¿verdad? Cuando Levi aparece en la pantalla, siempre con esa expresión de quien carga el peso del mundo, parece que nos está diciendo algo sin palabras. Algo como, yo sé lo que es sentir que, por más fuerte que seas, hay algo dentro de ti que nadie ve. Algo que te corroe, que te hace querer esconder lo que sientes, solo para no parecer débil. La idea de ser fuerte muchas veces está ligada a la falta de espacio para demostrar vulnerabilidad. ¿Alguna vez te has visto escondiendo tus dolores, tus miedos, tus incomodidades, para parecer bien? ¿Para no parecer que estás perdiendo el control? Veo mucho de esto en Levi. El peso de la responsabilidad, la ansiedad silenciosa y la necesidad de permanecer fuerte por todos, incluso cuando sientes que estás al borde del colapso. Quiero invitarte a mirar a Levi de una manera diferente, más íntima, y entender cómo él maneja el dolor emocional que nadie ve. Cómo aprende a esconder lo que siente, y que nos dice eso sobre cómo nosotros manejamos nuestras propias angustias. Sé que tú, como yo, ya te has encontrado en situaciones de mucha presión. Lo que Levi hace es, en realidad, un reflejo de lo que hacemos en la vida real cuando el peso parece ser insoportable. A veces, sientes que necesitas ser fuerte, incluso cuando el miedo al futuro te devora por dentro. Y es por eso que vamos a hablar de esto. Vamos a analizar cómo Levi, el hombre que siempre parece saber qué hacer, en realidad es un espejo de todos nosotros, que también lidiamos con nuestras inseguridades, traumas y emociones escondidas. Él está escondiendo más que sus emociones, está escondiendo el miedo de perder el control, el miedo de ser vulnerable, y sobre todo, el miedo de no poder salvar a todos como siempre espera de sí mismo. Pero Levi no es el único. Quiero que prestes atención a esto, porque tal vez te des cuenta de algo sobre ti mismo. Tú también tienes tus batallas internas. Tal vez también sientas que necesitas esconder tus dolores para seguir siendo fuerte. Pero, ¿y si te dijera que no necesitamos ser fuertes todo el tiempo? ¿Que existe otra forma de lidiar con lo que nos consume por dentro? Ahora, ven conmigo en este viaje de análisis emocional. Vamos a ver a Levi y entender cómo él esconde lo que siente, y cómo, tal vez, tú también lo estés haciendo. Porque el dolor que él lleva no es muy diferente al tuyo. Lo que él siente, tú también lo sientes. Y vamos juntos a explorar lo que podemos aprender de él. Quédate conmigo, porque este vídeo va mucho más allá de lo que imaginas. Va a ser un reflejo de tu propia jornada emocional. Te garantizo que, al final, verás a Levi de una manera completamente nueva, y, tal vez, hasta te verás a ti mismo en él. ¿Alguna vez has pensado en lo incierto que es el futuro de Levi y de los demás personajes en Shingeki no Kyojin?
En cada nuevo episodio, nos enfrentamos a una realidad en la que el futuro es una niebla impenetrable. ¿Qué será de mañana? ¿Sobrevivirán? ¿La humanidad se mantendrá firme o cederá ante el peso de los titanes y las traiciones que surgen en cada esquina? Estos son dilemas que resuenan en el corazón de cualquiera que se sienta perdido, con la sensación de que el futuro es un gran agujero negro, y que nada de lo que hagas puede cambiar lo que está por venir. La incertidumbre del futuro es el combustible principal para la ansiedad que desborda en cada episodio de Shingeki no Kyojin. Y no estoy hablando solo de la ansiedad de los personajes al enfrentarse a los titanes. La verdadera ansiedad, esa que corroe el alma, está en el vacío existencial que experimentan, en ese espacio en el que las opciones parecen agotarse, donde las decisiones tienen un peso tan inmenso que cualquier movimiento errado puede significar la pérdida de todo. Están constantemente frente al abismo de lo desconocido, tratando, a toda costa, de encontrar una forma de seguir adelante, aunque no sepan qué les traerá la siguiente hora. En el caso de Levi, esa incertidumbre no está solo en los titanes, sino en un escenario emocional donde no sabe cómo el mundo reaccionará ante su sufrimiento. La ansiedad no es algo visible en su rostro, pero es algo que él lleva en silencio. Lleva la angustia de una humanidad al borde de la extinción, y eso no es solo un reflejo de lo que vive en el campo de batalla, sino de lo que pasa dentro de él, en una lucha constante por no ceder al miedo de que, al final, la lucha será en vano. Ve a los amigos a su alrededor, y sabe que, en el fondo, el mañana es incierto. Con cada pérdida, con cada batalla, la incertidumbre crece. Ese ambiente de incertidumbre, de no saber lo que pasará mañana, es algo que muchos de nosotros ya hemos experimentado. Si recuerdas el 2020, sabes exactamente de qué estoy hablando. La pandemia trajo para todos nosotros una sensación de incertidumbre que flotaba en el aire como una niebla espesa. No sabíamos lo que venía. Y eso generó un tipo de ansiedad que parecía provenir de todos lados, el miedo de enfermarse, el miedo de perder a seres queridos, el miedo de no saber qué pasaría con el trabajo, con la vida social, con los sueños. Cada uno de nosotros fue confrontado con una realidad que parecía infranqueable, donde el futuro parecía una línea tenue, difícil de ver. Así como los personajes de Shingeki no Kyojin siempre se preguntaban si el futuro de la humanidad podría ser rescatado, muchos de nosotros también nos preguntábamos si el futuro podría ser rescatado después de esa crisis. La idea de estar ante una guerra sin fin, con batallas diarias y pérdidas constantes, no es algo distante. Nosotros, como sociedad, fuimos empujados a esa realidad de incertidumbre, y al igual que los personajes, muchos de nosotros comenzamos a darnos cuenta de que nuestra salud mental no estaba preparada para lidiar con este tipo de crisis prolongada. Levi es una representación de la necesidad de lidiar con la ansiedad sin mostrar debilidad. Él sabe que, en el campo de batalla, su equipo depende de él para mantener la calma, para mantener la moral alta. Pero, por dentro, él está lidiando con un mar de emociones. La ansiedad, aunque bien oculta, siempre está presente. Él reprime sus sentimientos porque sabe que, si empieza a perderse en ellos, perderá la capacidad de ser el líder que su equipo necesita. Ahora, mira tu propia vida. Durante 2020, muchos de nosotros tuvimos que lidiar con el miedo de forma silenciosa. ¿Cuántas veces te sentiste ansioso, pero tuviste que mantener la compostura? ¿Cuántas veces tuviste que tragarte el miedo de lo desconocido para seguir adelante, para no parecer débil, para no sobrecargar a los demás con tus preocupaciones? Al igual que Levi, muchos de nosotros adoptamos un comportamiento de no mostrar el dolor, aunque esté ahí, silencioso, corroéndonos por dentro. La gran diferencia entre Levi y nosotros, tal vez, es que Levi no tuvo el lujo de ser débil. Él no tuvo el derecho de sucumbir a su propia humanidad. Y muchos de nosotros, de alguna manera, sentimos que no podemos sucumbir a nuestra humanidad. No podemos mostrar nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras ansiedades. Porque, en el fondo, tenemos miedo de ser abandonados, de ser vistos como menos de lo que los demás esperan de nosotros. Ese es un reflejo de nuestra propia realidad. La crisis de 2020 fue, para muchos, una guerra interna. Pero al igual que Levi,
muchos de nosotros nos armamos contra la incertidumbre, tratando de controlar lo que estaba fuera de nuestro alcance, guardando los miedos, las angustias y los dolores dentro de nosotros, en un esfuerzo constante por no ser consumidos por la ansiedad. Así, cuando vemos Shingeki no Kyojin, no solo estamos viendo una guerra contra titanes. Estamos viendo un reflejo de nuestra propia batalla contra la incertidumbre. Levi, con su frialdad y control, se convierte en una metáfora para todos nosotros que tratamos de no dejar que el miedo y la ansiedad se apoderen de nuestras vidas, aunque por dentro estemos desmoronándonos. Pero, ¿y si pudiéramos aprender de esto? ¿Y si, en lugar de esconder nuestras emociones como Levi, pudiéramos encontrar una forma de lidiar con la incertidumbre de manera más saludable? La incertidumbre siempre existirá, pero no necesitamos cargar con el peso de ella solos. Así como los personajes de Shingeki no Kyojin, podemos buscar ayuda, podemos compartir nuestros dolores, tal vez, encontrar fuerza en la vulnerabilidad. Porque, al final, la verdadera fuerza no está en esconder nuestros miedos, sino en enfrentarlos de frente, juntos. La vida de Levi Ackerman está marcada por una infancia llena de dolor y abandono. Perdió a su madre de forma brutal cuando aún era muy joven y creció en un ambiente cruel y negligente. Su madre, que trabajaba en un burdel, murió de manera trágica, dejando a Levi en un mundo donde la única constante era la soledad. Perder a su madre no fue solo perder a un ser querido, sino perder un pilar esencial en la vida de un ser humano. Después de la muerte de su madre, Levi fue encontrado por su tío, Kenny Ackerman, pero la llegada de Kenny no trajo consuelo ni cuidado. Kenny no fue un tío cariñoso, sino un hombre despiadado que lo utilizó como herramienta para alcanzar sus propios fines. Kenny le enseñó a Levi a sobrevivir, pero no le brindó el amor ni la estabilidad que un niño necesita. No hubo cariño, afecto ni cuidados. Le enseñó a ser fuerte, a no depender de los demás y a ser autosuficiente, pero no le dio el apoyo emocional necesario. Después de un tiempo, Kenny lo abandona nuevamente, dejándolo solo para enfrentar el mundo una vez más. Este abandono y la pérdida temprana de su madre marcaron el comienzo de la vida de Levi. Aprendió desde pequeño que el mundo no es un lugar justo y que la única forma de sobrevivir en medio del caos es convertirse en alguien que no necesita a nadie, que no depende del cariño ni del apoyo emocional de los demás. Lo interesante es que, a pesar de toda esa fachada de dureza, Levi nunca fue completamente inmune al dolor. El sufrimiento que llevaba dentro no era visible, pero siempre estaba presente, como una sombra que lo acompañaba. Después de ser abandonado por Kenny, Levi vivió en las calles del submundo, un lugar aún más hostil y cruel. Vivir en el submundo lo forjó en un entorno donde sobrevivir era la única regla. El submundo, sucio, sombrío y sin escrúpulos, se convirtió en el lugar que moldeó el carácter de Levi, pero también la fuente de una de sus características más distintivas, su obsesión por la limpieza. En el submundo, donde todo parecía ser un reflejo de la mugre del mundo en el que vivía, Levi desarrolló una compulsión por mantener su entorno limpio y organizado. La limpieza no era solo una cuestión de higiene, sino una forma de controlar lo que él podía. En un mundo donde la vida carecía de orden y todo parecía fuera de control, Levi encontró en la limpieza una manera de afirmar que algo en su vida seguía bajo su control. Esta compulsión es, en realidad, un reflejo de una necesidad emocional profunda, la de tener algo de control sobre su vida en medio del sufrimiento y la incertidumbre que lo rodeaban. La compulsión de Levi por la limpieza refleja el miedo de perder el control. Él no tiene control sobre las fuerzas externas, sobre la violencia que lo rodea o sobre la muerte inminente que amenaza su vida. Pero al menos puede controlar el entorno que lo rodea. Limpiar su casa o su equipo se convierte en un refugio emocional, una forma de organizar el caos interno y externo. Lo que Levi no puede controlar, las heridas emocionales que lleva consigo, lo intenta minimizar mediante un comportamiento repetitivo y meticuloso, que se convierte en su manera de lidiar con la ansiedad y el dolor. Este comportamiento compulsivo no es simplemente una preferencia por la organización, sino una estrategia de defensa. Levi no tiene control sobre el dolor que siente por dentro, así que intenta controlar lo que está a su alrededor. El submundo, con su suciedad y desorden, representa una metáfora para el caos emocional que Levi vive. La limpieza, entonces, se convierte en una forma de mantener el orden en un mundo donde siente que nada está bajo su control.
Leví no aprendió a lidiar con el dolor de su infancia. En lugar de enfrentarse a sus emociones, las reprime, manteniéndolas encerradas dentro de sí. La compulsión por la limpieza es una forma de lidiar con ese dolor no procesado. No puede limpiar las heridas de su alma, pero puede limpiar su espacio físico, creando una ilusión de control. La limpieza, en este sentido, actúa como un mecanismo de defensa contra el miedo a la desordenada y desconcertante vida emocional que teme enfrentar. Si no puede controlar su vida, al menos puede controlar lo que ve y lo que lo rodea. Esa obsesión por mantener las cosas en orden también refleja cómo Leví evita la vulnerabilidad. Para él, mostrar que siente dolor, que tiene miedo o que está sufriendo, es un signo de debilidad, algo que no está dispuesto a demostrar. La limpieza se convierte, por lo tanto, no solo en un reflejo de su necesidad de control, sino en una manera de ocultar su dolor. Nunca se permite ser vulnerable, porque eso significaría mostrarle a los demás que no es invencible, que, a pesar de su fachada de fortaleza, también tiene debilidades. Leví, como muchos de nosotros, utiliza estrategias inconscientes para lidiar con lo que no sabe cómo procesar emocionalmente. En lugar de enfrentar las emociones que surgen de la pérdida y el abandono, encuentra refugio en lo que puede controlar, su entorno. Esto es algo que todos hacemos de alguna manera. Buscamos control en lo que está a nuestro alcance, porque el miedo a la vulnerabilidad y la incertidumbre nos paraliza. Si te conectaste con la historia de Leví, si tocó algo dentro de ti, dale me gusta a este vídeo y compártelo con tus amigos. Compartir estas historias es una forma de entendernos mejor a nosotros mismos y de reconocer nuestras propias luchas internas. No olvides dejar un comentario. Tu opinión es muy importante para nosotros, y juntos podemos seguir explorando estas lecciones emocionales que los personajes de anime nos enseñan. Después de una infancia marcada por la soledad y el abandono, Leví finalmente encuentra una conexión emocional verdadera en su vida. Este momento ocurre a través de Isabel y Farhan, dos miembros de su nueva unidad en la Legión de Exploración. Para Leví, que siempre se mantuvo distante de los demás, Isabel y Farhan se convierten en algo más que compañeros de misión, se convierten en una especie de familia. Isabel y Farhan, aunque muy diferentes en temperamento, son el opuesto de lo que Leví tuvo en su infancia. Isabel, con su forma de ser juguetona y carismática, y Farhan, con su lealtad y valentía, forman un trío improbable con Leví, creando un entorno donde él puede, por primera vez, experimentar una verdadera amistad y una conexión de confianza mutua. Para Leví, que fue condicionado a vivir sin apoyo emocional, ellos son un refugio que no sabía que necesitaba. Isabel, con su optimismo y energía, logra hacer que Leví baje su guardia, aunque solo por un momento. Farhan, con su determinación y apoyo silencioso, se convierte en el ancla emocional para Leví, alguien en quien puede confiar incondicionalmente. Esa relación con ellos es lo que acerca a Leví a algo muy humano, la capacidad de preocuparse genuinamente por los demás y dejarse tocar por aquellos que lo rodean. Por primera vez, encuentra personas que no lo ven solo como un soldado imbatible, sino como alguien que merece afecto y amistad. Sin embargo, como todo en la vida de Leví, la felicidad y la estabilidad no duran mucho. El destino cruel, que siempre parece perseguir a Leví, le trae una tragedia devastadora, la muerte de Isabel y Farhan durante una misión. Ambos pierden la vida en combate, en una de las batallas más intensas contra los titanes, y Leví, una vez más, se enfrenta a la profunda dolorosa pérdida. Esta tragedia es un golpe duro para Leví, quien, por primera vez en mucho tiempo, siente el peso del sufrimiento que tanto trató de evitar. La pérdida de Isabel y Farhan hace que Leví se confronte con el dolor de estar vulnerable y de no poder proteger a las personas que significan algo para él. Su primera reacción es la ira, y explota con una furia devastadora contra el titán responsable de la muerte de sus amigos. Leví, que normalmente se mantiene calmado y controlado, se deja consumir por un deseo de venganza. En ese momento, Leví manifiesta todo el dolor que siempre estuvo reprimido dentro de él. El titán que causó la pérdida de Isabel y Farhan es destruido no solo por la habilidad militar de Leví, sino por la intensidad emocional que él invierte en la lucha. La ira de perder a aquellos que empezó a considerar como parte de su familia se convierte en un acto de destrucción implacable. Esa escena refleja el dolor profundo y el duelo de Leví, quien, por primera vez,
se permite sentir el dolor de la pérdida de manera tan cruda y visceral. Levi, quien siempre fue tan controlado, tan cerrado, ahora se despoja de su fachada de invencibilidad. La pérdida de Isabel y Farhan lo obliga a enfrentar sus emociones de una manera que nunca quiso hacer. Ya no puede esconder el dolor ni la debilidad que siente. La ira y el duelo se convierten en un catalizador para él, que canaliza todo su dolor para destruir al enemigo que causó tanto sufrimiento. Esa experiencia, aunque devastadora, también marca un punto de transformación en la vida de Levi. Se ve forzado a confrontar lo que realmente significa perder a alguien que se ama y cómo el dolor puede ser un motivador poderoso, pero también destructivo. Levi entiende que, incluso en un mundo de caos y guerra, las relaciones humanas son lo que lo hace más humano, y perder esas relaciones lo destruye de maneras que nunca imaginó. Sin embargo, este momento de vulnerabilidad también le ofrece una lección importante a Levi. Él entiende, de manera brutal, que el deseo de venganza y la ira, aunque naturales en momentos de dolor, no pueden ser los únicos motores que guíen sus acciones. La muerte de Isabel y Farhan deja marcas profundas, pero también abre un camino para que Levi comience a aprender el valor de permitirse sentir, de lidiar con el dolor y de, tal vez, abrirse a otras personas nuevamente en el futuro. Tras la devastadora pérdida de Isabel y Farhan, Levi se encuentra al borde del abismo emocional, con una decisión difícil por delante que podría definir no solo su supervivencia, sino el destino de todos a su alrededor. Pronto enfrentará algo mucho más oscuro que cualquier titán, y la pregunta es, ¿será capaz de controlar sus emociones o se perderá por completo en un camino sin retorno? La relación de Levi con Erwin Smith es una de las más profundas y significativas de Shingeki no Kyojin. Erwin, con su liderazgo inspirador y su visión estratégica, siempre estuvo al lado de Levi, no solo como líder, sino como alguien que logra tocar emocionalmente a Levi. Erwin le ofrece a Levi más que solo instrucciones o órdenes, le ofrece una nueva perspectiva sobre lo que significa vivir en un mundo de dolor y sacrificio. Erwin es, de alguna forma, el contrapunto a la manera solitaria y contenida de Levi. Mientras Levi es pragmático y cerrado en sus emociones, Erwin es expansivo, idealista, a menudo, habla abiertamente sobre sus propias vulnerabilidades. La forma en que Erwin lidera no se basa únicamente en la estrategia o el poder de mando, sino en una visión de esperanza y un futuro mejor, algo que pocos se atreven a creer. En momentos cruciales, como cuando Levi pierde a sus amigos más cercanos, Erwin entra en escena como alguien que sabe cómo ayudar a Levi a procesar su dolor, cuestionar sus decisiones y encontrar un camino para seguir adelante. Erwin no se limita solo a liderar con fuerza, también guía emocionalmente a Levi, siendo clave para que Levi empiece a lidiar con los dilemas internos de su vida. La forma en que Erwin maneja el dolor de la pérdida y los sacrificios hechos por los demás es lo que comienza a cambiar la perspectiva de Levi sobre la vida y el significado de sus propios sacrificios. La gran transformación de Levi comienza en el momento en que Erwin le enseña que el sufrimiento y la pérdida no deben verse solo como una condena, sino como parte de un proceso que puede llevarnos a la resignificación de lo que significa vivir. Las palabras de Erwin le hablan directamente a Levi porque son un reflejo de algo que él aún no ha permitido entender sobre sí mismo, la necesidad de aceptar el dolor, en lugar de rechazarlo o esconderlo. En uno de los momentos más significativos de la serie, cuando Erwin comparte sus propias inseguridades y el dolor por lo que está por venir, Levi se enfrenta por primera vez a una visión más amplia del dolor humano. Erwin habla sobre la elección de seguir adelante, de no dejarse paralizar por el dolor, sino de aceptarlo como parte del camino. Esas palabras de Erwin abren una nueva ventana en la mente de Levi, quien hasta entonces se había cerrado a cualquier tipo de vulnerabilidad emocional. Erwin le ofrece a Levi la idea de que el dolor es inevitable, pero no necesitamos dejar que nos defina. Le muestra que, a pesar de las pérdidas y el sufrimiento, siempre hay una elección: continuar, buscar un nuevo significado y tal vez encontrar una razón mayor para seguir luchando. Esta perspectiva de Erwin es crucial para Levi, quien siempre estuvo tan centrado en la idea de que el dolor solo podía enfrentarse con resistencia y control, sin permitirse procesar los sentimientos ni buscar apoyo. El impacto de Erwin va más allá de sus palabras. Su actitud frente a la muerte y la pérdida, la forma en que enfrenta la responsabilidad de liderar a sus hombres con valentía y sacrificio, es lo que inspira a Levi a repensar su propia forma de manejar sus emociones. Erwin no solo es un líder para Levi,
sino también un modelo de cómo lidiar con la tragedia y con el peso del liderazgo sin perderse emocionalmente. La visión de Erwin es radicalmente diferente a todo lo que Levi creía. Erwin le muestra que, a diferencia de lo que Levi pensaba, la verdadera fortaleza no es solo aguantar todo en silencio, sino aprender a permitirse sentir, a internalizar el dolor, a partir de ahí, encontrar un nuevo significado y dirección. En otras palabras, Erwin le enseña a Levi que no debe cargar el peso del dolor solo, y que este dolor, cuando es aceptado, puede convertirse en una motivación aún más poderosa para seguir luchando por algo más grande. La transformación de Levi, influenciada por la filosofía de Erwin, es uno de los viajes más profundos de la serie. Levi empieza a internalizar la idea de que, incluso en el dolor, hay una elección. Puede ser consumido por él o usarlo como combustible para algo más grande e importante. El dolor no tiene que ser un final, sino un medio para alcanzar nuevos objetivos y significados. Levi Ackerman es, sin duda, uno de los personajes más fuertes y resilientes de Shingeki no Kyojin, pero detrás de su fachada de frialdad e invencibilidad, lleva un sufrimiento emocional profundo. El dolor y el trauma que experimenta no son visibles a los ojos de los demás, pero están presentes en cada decisión que toma, en cada movimiento calculado que hace. Levi lidia con el trastorno de estrés postraumático, TEPT, algo que, muchas veces, es ocultado incluso por él mismo. El TEPT de Levi es resultado de las innumerables pérdidas y experiencias traumáticas que vivió desde joven, comenzando con la muerte de su madre, pasando por el abandono de su tío Kenny, y más tarde, la muerte de sus amigos más cercanos, como Isabel y Farhan. Esos traumas moldearon a Levi de tal manera que se convirtió en alguien extremadamente cerrado y resistente a cualquier tipo de vulnerabilidad. Desarrolló una fachada de frialdad y control, lo que es un reflejo directo de los mecanismos de defensa que utiliza para lidiar con el dolor y la ansiedad que siente. Entre los mecanismos de defensa más evidentes que Levi utiliza están la negación y la represión. Él niega sus propias emociones y se niega a permitirse sentir el peso del dolor de sus pérdidas. La negación es una de las primeras etapas del TEPT, en la que la persona se niega a aceptar el impacto que el trauma ha tenido en su vida. Levi no expresa el dolor de perder a sus amigos, ni la angustia de sus experiencias en el campo de batalla. En lugar de eso, se concentra en su misión y en su responsabilidad como líder, dejando a un lado sus emociones para no debilitarse. Él cree que, si se permite sentir, perderá el control sobre sí mismo, por lo tanto, sobre los demás. La represión es otro mecanismo importante que Levi utiliza para lidiar con su trauma. Él reprime sus emociones más profundas, escondiendo su dolor y miedo, incluso en los momentos de gran sufrimiento. Al hacer esto, crea una fachada de imperturbabilidad, una imagen de que nada puede afectarlo. Para los demás, Levi parece siempre calmado y calculista, pero esa apariencia de frialdad es, en realidad, una forma de proteger su psique del colapso. El efecto del TEPT en Levi es visible en sus acciones, en su forma de relacionarse con los demás y en su incapacidad de abrirse emocionalmente. Tiende a alejarse de los demás, prefiriendo cargar sus cargas solo. Esto es especialmente notable cuando pierde a alguien importante para él, como ocurrió con Isabel y Farhan. La pérdida de esas personas significativas hace que el dolor que intenta suprimir resurja, pero Levi aún se niega a lidiar con ese sufrimiento de manera saludable. En vez de eso, canaliza ese dolor en acciones violentas y un comportamiento centrado en el trabajo, intentando encontrar un propósito para todo lo que ha perdido. Este intento de esconder sus emociones y proteger a los demás de su dolor es una forma en que Levi trata de protegerse, pero también proteger a sus compañeros. Él sabe que, como líder, necesita ser el pilar que sostenga la moral del grupo. Si muestra que está afectado, esto podría hacer que sus compañeros pierdan la confianza en él, y eso es algo que no puede permitir. Esto revela la complejidad del trauma de Levi, no solo intenta protegerse, sino también cargar con el peso del dolor de los demás, creyendo que su propia vulnerabilidad podría ser una carga para ellos. Levi se ve a sí mismo como alguien que debe ser fuerte para todos a su alrededor, pero al hacer esto, niega la oportunidad de sanar sus propias heridas internas. Esta constante lucha entre la necesidad de ser fuerte y el deseo de lidiar con el dolor es uno de los mayores dilemas de Levi. Él no sabe cómo pedir ayuda, cómo lidiar con sus sentimientos y cómo encontrar un equilibrio entre ser un líder fuerte y ser un ser humano con limitaciones emocionales.
Sin embargo, esta represión tiene consecuencias. El sufrimiento interno de Leví, causado por la negación de sus propias emociones, termina siendo una carga demasiado pesada para llevar durante tanto tiempo. En momentos críticos, llega a perder el control y explota con una furia desmesurada. Esto ocurre cuando finalmente permite que el dolor reprimido se manifieste de forma intensa, como vimos en la muerte de sus amigos, cuando su ira y tristeza se transforman en un deseo de venganza furioso. Leví, con su control inquebrantable, necesita aprender a aceptar el dolor, no como una debilidad, sino como parte del proceso de sanación. Debe entender que la verdadera fortaleza no está en esconder el sufrimiento, sino en enfrentarlo y permitirte sentir, procesar y, finalmente, seguir adelante. El TEP puede ser debilitante, pero Leví tiene la capacidad de superarlo, aprendiendo que el dolor no debe controlarlo, y que al enfrentarlo, puede volverse aún más fuerte. Si te ha llegado la historia de Leví y te has identificado con cómo maneja sus propios traumas, puedes apoyar nuestro canal comprando a través de los enlaces en la descripción. Esto nos ayudará a seguir creando contenido que explore las emociones complejas de los personajes y continúe brindándote este tipo de reflexiones. Gracias por tu apoyo. Leví Ackerman es, sin duda, uno de los personajes más complejos de Shingeki no Kyojin. Su viaje está marcado por un conflicto interno constante entre la lealtad al deber, el deseo de proteger a la humanidad y el peso de sus propias emociones, que intenta ocultar a toda costa. Desde su infancia, Leví fue obligado a convertirse en una persona fuerte, a cargar con un peso emocional que ningún otro personaje parecía comprender. Esto, a su vez, moldeó su visión del mundo y su manera de relacionarse con los demás. Leví, siendo quien es, siempre pone el deber en primer lugar. Se convirtió en lo que es por ser implacable en la misión de proteger a los demás, de combatir a los titanes y garantizar la supervivencia de la humanidad. Sin embargo, esta lealtad al deber viene con un costo personal muy alto. No permite que sus emociones se mezclen con las decisiones que debe tomar, y por eso, muchas veces, se distancia de las personas a las que trata de proteger. Actúa como si fuera una máquina de guerra imbatible, sin mostrar debilidad, sin dejar que la tristeza de perder a aquellos que ama se haga evidente. Esta faceta de Leví es la que más impresiona a los demás personajes y hasta al propio público. Nunca vacila, nunca retrocede, siempre listo para actuar con frialdad. Sin embargo, al mismo tiempo, sus acciones reflejan cuán roto está por dentro. Lo que los demás no pueden ver es el peso de las decisiones que toma. El costo emocional de ser quien es inmenso, y, en su intento de proteger a los demás, Leví termina alejándose de su propia humanidad. Este conflicto entre el deber y la humanidad se intensifica cada vez más a medida que pierde más y más personas cercanas a él. La muerte de Isabel, Farhan y otros compañeros de lucha siempre fue un recordatorio de lo que Leví está dispuesto a sacrificar en nombre de una causa mayor. Se aleja emocionalmente de todo y de todos, en un intento de protegerse del dolor, pero la pérdida se vuelve insoportable de cualquier manera. Sabe que si se permite sentir, si se permite ser vulnerable, su misión podría verse afectada, al final, todo podría fracasar. Esta batalla interna entre lo que siente y lo que necesita hacer para garantizar la seguridad de los demás lleva a Leví a un punto de quiebre. Se ve cada vez más cuestionando su propio papel, su misión e incluso los valores por los que vive. El dolor, que siempre trató de ocultar, comienza a ser cada vez más difícil de ignorar. Pero, ¿será capaz Leví de permitirse ser vulnerable nuevamente, o continuará alejando a aquellos a quienes ama para protegerse del dolor? En el próximo capítulo, se verá confrontado con una decisión que podría cambiar su destino. La verdadera cuestión será, ¿hasta dónde estará dispuesto a llegar para reconciliar su humanidad con el deber que lleva? La respuesta a esta pregunta podría ser la clave para comprender lo que realmente motiva a Leví en su viaje, y podría ser la última oportunidad para recuperar la parte de sí mismo que ha perdido. Aunque su fachada de frialdad e implacabilidad sugiere un líder distante y desapegado, la verdad es que Leví posee una profunda empatía por los demás, algo que a menudo es pasado por alto o malinterpretado. A pesar de ser introvertido y de esconder sus emociones, Leví tiene una capacidad para comprender y conectar con los demás que lo convierte en un líder eficaz, respetado y, paradójicamente, muy humano. El primer aspecto de su empatía está en su capacidad para comprender el sufrimiento ajeno.
Leví no es alguien que juzgue o ignore los sentimientos de los demás, sino alguien que, de manera silenciosa, percibe el sufrimiento de los que lo rodean. Aunque no lo demuestre abiertamente, hay una profunda comprensión de que las personas a su alrededor, especialmente sus compañeros de batalla, también enfrentan sus propias luchas internas. Esta percepción convierte a Leví en un líder eficaz, ya que sabe el peso que cada decisión puede tener sobre sus subordinados, y por eso se esfuerza por ser justo, aunque no lo demuestre con palabras o gestos afectuosos. Leví nunca ha sido el tipo de líder que se destaca por su carisma o por discursos motivacionales. Sabe que sus acciones hablan más que cualquier discurso. Y justamente por comprender el sufrimiento ajeno, sabe cómo guiar a sus tropas, aunque con una postura severa y distante. Su empatía, aunque velada, lo convierte en un líder respetado, y sobre todo, confiable. No solo lidera con fuerza, sino también con la capacidad de notar cuando alguien necesita ayuda, incluso sin pedirla. Esta habilidad de comprender el sufrimiento sin necesidad de exponerlo es, en realidad, una de las razones por las cuales los demás lo siguen tan lealmente. El otro aspecto fundamental de Leví es su comportamiento introvertido. Leví es una persona introspectiva, alguien que reflexiona constantemente sobre sus decisiones y sentimientos, pero hace esto de forma privada, sin revelar mucho de sí mismo a los demás. Él observa más de lo que habla, y esta característica muchas veces lo convierte en un enigma para sus compañeros e incluso para los espectadores. Leví pasa la mayor parte del tiempo en silencio, analizando sus opciones y el impacto de sus decisiones de manera profunda y cuidadosa. Nunca actúa impulsivamente, cada movimiento, cada palabra, cada acción está pensada y ponderada. Este comportamiento introvertido es un reflejo de la manera en que Leví lidia con el mundo que lo rodea. En su mente, constantemente pesa el costo emocional de sus decisiones, lo que es una carga pesada, especialmente cuando se trata de decisiones que implican la vida de sus compañeros. Leví es alguien que lleva los sentimientos de culpa y responsabilidad de manera silenciosa, sin permitir que esas emociones interfieran en sus responsabilidades como líder. Él necesita ser introspectivo para entender las implicaciones de sus acciones, especialmente en un mundo donde el dolor y la muerte están siempre presentes. La introversión de Leví también es un mecanismo de protección. Al mantener sus emociones y pensamientos para sí mismo, se protege del dolor que sería imposible evitar si se abriera a los demás. Se encierra en su propio mundo, donde puede reflexionar y organizar sus sentimientos sin ser sobrecargado por la expectativa de los demás o por la necesidad de mostrarse fuerte todo el tiempo. Esta postura, aunque aparentemente fría y distante, es en realidad un intento de preservar su cordura y su equilibrio emocional. Pero a pesar de toda su frialdad y distanciamiento, Leví se ha convertido en un símbolo de fuerza para los demás, no solo en combate, sino también en momentos de crisis emocional. Y es precisamente esta capacidad de ser inquebrantable, incluso frente al dolor y el sufrimiento, lo que cautiva tanto a los demás personajes como al público. En el fondo, Leví representa la seguridad en medio del caos, y su fuerza es lo que lo convierte en un personaje tan amado. En el próximo capítulo, exploraremos cómo esta fuerza de Leví, su inmensa capacidad de soportar y proteger, es vista por los demás y cómo eso lo convierte en un verdadero ícono de seguridad y confiabilidad. Pero ¿hasta qué punto será capaz de cargar con este peso? ¿Y qué sucederá cuando esta fuerza sea desafiada? La respuesta a estas preguntas revelará más sobre Leví y el impacto emocional que causa, no solo en su mundo, sino también en el público. Leví Ackerman es más que un líder militar en Shingeki no Kyojin, se ha convertido en un símbolo de seguridad tanto para los demás personajes como para los espectadores. Su habilidad excepcional en combate, su frialdad emocional y su resistencia frente a adversidades extremas hacen de él la figura en quien todos a su alrededor confían para guiarlos en los momentos más oscuros. Leví tiene una presencia inquebrantable que transmite confianza, como si siempre tuviera el control de la situación, sin importar cuán desesperada sea la batalla. Este sentido de control no solo se refiere a sus habilidades de combate, sino también a la manera en que él ha lidiado con el sufrimiento, la pérdida y la responsabilidad. Se ha convertido en un pilar para sus compañeros, alguien en quien pueden confiar plenamente, incluso en medio de la incertidumbre. Leví no solo lidera con competencia, sino con una fortaleza emocional que hace que los demás crean que, incluso cuando todo parece perdido, él podrá encontrar una salida.
Él representa la estabilidad en un mundo de caos, y esta estabilidad es, de alguna forma, lo que mantiene a todos a su alrededor firmes, incluso en los momentos más difíciles. La fortaleza de Leví, sin embargo, va más allá de su habilidad como soldado. Él lleva consigo el peso de su pasado, de pérdidas profundas y elecciones difíciles, y, aún así, permanece firme, como un símbolo de resistencia emocional y física. No se permite caer, no importa lo que pase, lo que lo convierte en la persona en la que sus aliados más confían. Esta fuerza interna es lo que lo hace imbatible a los ojos de quienes lo observan. Leví representa el ideal de fortaleza, no solo en el campo de batalla, sino también emocionalmente, capaz de cargar el peso del dolor y la responsabilidad de manera silenciosa pero poderosa. Sin embargo, esta fuerza de Leví no es solo física o estratégica, sino que radica también en su capacidad de ser inquebrantable en los momentos más oscuros, en su habilidad para ser una figura en la que otros puedan encontrar consuelo y seguridad. Leví es esa presencia estable que los demás buscan, incluso cuando están al borde del colapso. Esto no solo lo convierte en un líder respetado dentro de su universo, sino también en un personaje querido por los seguidores del anime. Leví, en muchos aspectos, se convierte en el tipo de personaje con el que los fans quieren identificarse. Su fuerza, su resiliencia y su coraje ante la adversidad son atributos que atraen a los espectadores, especialmente aquellos que, como Leví, enfrentan sus propios desafíos emocionales en silencio. Leví es el líder que todos quisiéramos tener en momentos de crisis, alguien que, con su fuerza inquebrantable, nos hace sentir que todo estará bien, incluso cuando las probabilidades estén en nuestra contra. Esta imagen de fuerza y seguridad es lo que convierte a Leví en una de las figuras más queridas del anime. La idea de que siempre tiene el control de la situación, de que nunca vacila, crea un vínculo de confianza profundo con el público. Él representa la esperanza en un mundo que parece no tener certezas, siendo un ejemplo de cómo mantener la compostura y la confianza incluso cuando el mundo a su alrededor se desmorona. Leví no solo lucha contra los titanes, sino contra sus propias sombras, y su viaje es una lección de cómo transformar el dolor y la pérdida en fuerza para seguir adelante. Pero, al igual que muchos otros personajes icónicos, Leví no es perfecto. También lleva cicatrices invisibles y dilemas internos, y la verdadera batalla para él, como hemos visto a lo largo de la serie, es interna. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto esta fuerza de Leví será suficiente para enfrentar al mayor enemigo de todos, sus propias limitaciones emocionales? A lo largo de Shingeki no Kyojin, Leví Ackerman se convierte en algo más que un líder militar, se transforma en un símbolo de seguridad tanto para los demás personajes como para los espectadores. Su viaje emocional, marcado por profundas pérdidas, responsabilidades abrumadoras y una lucha interna constante, es lo que, paradójicamente, lo convierte en uno de los personajes más humanos y realistas de la serie. Aunque Leví aparece como una figura fría y distante, representa la lucha silenciosa que muchos de nosotros enfrentamos día tras día, la batalla por mantener el control, incluso cuando todo a nuestro alrededor está desmoronándose. Leví, con su comportamiento introvertido y su incapacidad de expresar el dolor que lleva dentro, se conecta emocionalmente con el público de una manera única. Representa a esa persona, ese amigo, compañero o incluso familiar, que lleva las cargas de la vida de manera silenciosa, tratando de proteger a los demás del dolor que siente. Su capacidad para mantenerse firme ante el caos y la pérdida hace que los espectadores sientan que pueden confiar en él, tal como lo hacen los demás personajes de la serie. A pesar de ser una persona reservada y distante, Leví se convierte en el ancla emocional de todos los que lo rodean, mostrando que, a pesar de las apariencias, todos llevamos nuestras propias luchas y vulnerabilidades. Lo que hace a Leví tan cautivador, y tan querido por los fans, no es solo su habilidad de combate o su liderazgo implacable, sino su capacidad para transmitir una sensación de estabilidad en un mundo lleno de incertidumbres. Cuando todo parece estar desmoronándose, cuando los aliados caen y el futuro es incierto, Leví permanece firme, ofreciendo a los demás una sensación de seguridad. Esta estabilidad emocional que proporciona, paradójicamente, proviene de su lucha interna constante y de la manera en que oculta sus propias fragilidades para proteger a quienes lo siguen. Leví es el tipo de personaje que nos hace pensar, aunque esté en mis momentos más oscuros, puedo apoyarme en algo. Si Leví puede soportar el dolor, tal vez yo también pueda.
Este símbolo de fortaleza y seguridad es lo que convierte a Levi en uno de los personajes más queridos del anime. La idea de que siempre tiene el control de la situación, de que nunca vacila, genera un vínculo de confianza profundo con el público. Él representa la esperanza en un mundo que parece no tener certezas, siendo un ejemplo de cómo mantener la compostura y la confianza, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se desmorona. Levi no solo lucha contra los titanes, sino contra sus propias sombras, y su viaje es una lección sobre cómo transformar el dolor y la pérdida en fuerza para seguir adelante. Sin embargo, lo que hace a Levi aún más fascinante es cómo nunca permite que esa fachada de fortaleza se rompa. Él oculta su dolor, no por orgullo o arrogancia, sino por un deseo genuino de no ser una carga para los demás. Mientras tanto, carga ese dolor como una carga personal, que intenta entender y controlar en silencio. La empatía que tiene por sus compañeros de batalla, a pesar de su distancia emocional, hace que los comprenda sin necesidad de ser afectuoso ni verbalizar sus sentimientos. Levi representa la fuerza silenciosa que hay dentro de todos nosotros, una fuerza que muchas veces se oculta detrás de una fachada de una sonrisa, de la obligación de ser fuerte o de la necesidad de mantener el control. Levi también nos enseña algo profundo sobre lo que significa ser un líder. No es el tipo de líder que comanda con palabras o gestos grandiosos. Su tipo de liderazgo es más sutil, más interno, pero igualmente poderoso. Levi lidera a través del ejemplo, de la acción y de la responsabilidad. Nos muestra que el verdadero líder no es aquel que se coloca en el centro de atención, sino aquel que es capaz de cargar el peso de su equipo sobre sus hombros, incluso cuando no hay nadie a su lado para cargar el suyo. Esa conexión con el público no se da solo por lo que Levi representa como líder, sino también por la manera en que expresa sus luchas internas. Es una metáfora de todos aquellos que, en silencio, enfrentan sus batallas emocionales, sin que los demás vean o comprendan la profundidad de esas luchas. Levi se convierte, entonces, en una representación de la fuerza que proviene desde adentro, de la habilidad de seguir adelante, incluso cuando no tenemos todas las respuestas y, a menudo, ni siquiera sabemos si podremos lidiar con lo que viene. Por todo esto, Levi es más que un héroe de anime. Es un símbolo de seguridad y estabilidad en un mundo que constantemente desafía la confianza, la fe y la esperanza. Incluso cuando el mundo a su alrededor se desmorona, Levi es la persona en la que los demás pueden apoyarse y encontrar algo de consuelo. Ahora que hemos visto un poco más sobre el viaje de Levi y lo que lo hace tan querido por los fans, me gustaría saber tu opinión. Deja tu comentario abajo y comparte tus reflexiones sobre Levi. Además, si te gustan personajes que, a pesar de su fortaleza, también enfrentan dilemas internos complejos, seguro te interesará ver nuestro vídeo sobre Itachi Uchiha, de Naruto. Itachi, al igual que Levi, comenzó como villano, pero a lo largo de su viaje se convirtió en un personaje que sacrificó todo por su misión y conquistó los corazones de los fans. No te lo pierdas, y acompáñanos para ver cómo Itachi, igual que Levi, se sacrificó por su deber.